Gracias, Espíritu Santo, en esta hermosa mañana, en este día maravilloso, donde vamos a escuchar tu palabra, Padre Santo. Te pido que unjas los oídos espirituales de todos los que van a escuchar tu palabra en este momento. Voy a estar predicando la poderosa palabra del Señor en un mensaje que Dios me regaló, y el título del mensaje es El misterio de quién es Cristo realmente. ¿Quién es Cristo realmente? Vamos a develar por la palabra. ¿Quién es Cristo? ¿Jesucristo es Dios? Es una pregunta que la gran mayoría de las personas en el mundo se hacen. Y aún muchas personas que van a la iglesia, dicen ser cristianos, otros son cristianos, todavía tienen esa gran interrogante. ¿Jesucristo realmente es Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a pedirle al Espíritu Santo y a través de la guianza de su palabra eterna, la Biblia, que es la regla infalible de fe y conducta para la humanidad, vamos a develar el misterio desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a dejar por sentado ¿quién es Jesús realmente? Lo primero que debo aclarar es el por qué muchas religiones y filosofías humanas afirman que Jesucristo no es Dios. Usan algunos pasajes bíblicos, como cuando Cristo estaba en la cruz, que dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Otro texto que citó Jesús fue cuando dijo: el Padre es mayor que yo. Otro texto que podemos ver allí es cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, que le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estos textos son utilizados por algunas religiones para cuestionar la divinidad de Cristo. Esas religiones y filosofías se refieren a Jesús como un profeta más, un ángel, un gran pensador y quizás algunos otros calificativos, pero niegan rotundamente que Jesucristo es Dios. El pueblo de Israel también pasó por lo mismo. Cuando Cristo vino a este mundo, la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel, porque esperaban un Mesías prometido, pero no un Mesías con las características de Jesús. Vieron a un hombre sencillo, muy humilde y muy manso como para ser ese Mesías que ellos esperaban. El pueblo también dijo: no, eso no puede ser Dios, no puede ser el Hijo de Dios. Algo muy importante que tenemos que recordar y entender, que la palabra nos enseña que Jesús vino al mundo con dos naturalezas. Uno, la naturaleza humana. Dice la Biblia que se hizo hombre a través del vientre de María, vino a esta tierra. Dos, la naturaleza divina. Es decir, Cristo es 100% hombre y 100% Dios, y es lo que vamos a dejar claro por la palabra en este momento. No por mi razonamiento, vamos a hacerlo por la palabra de Dios, y vamos a comenzar por el libro de Génesis. Dice la palabra: en el principio creó Dios el Padre, la tierra, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí estaba el Padre. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, hacemos énfasis allí, el Espíritu de Dios, estaba el Padre, estaba el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando dijo Dios sea la luz, fue la palabra es el verbo. Así que estaba el Padre, el Espíritu de Dios y el Verbo, sea la palabra. Dijo Dios, porque en el principio no había nada. Lo dice Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, el Verbo. Entonces, en el mismo Génesis capítulo 1, verso 26, vemos algo diferente. Dios estaba creando el mundo y dice: hágase la luz, hágase las estrellas, hágase los montes, hágase el mar, hágase. Pero cuando llega al versículo 26, dice algo notable, dice: hagamos. Entonces dice Dios:
dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos que Dios usa un verbo plural ahí, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios ahí en este momento? Ahí no habían ángeles, no había nada. Estaba el Espíritu de Dios y el Verbo, Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Se puede decir prueba clara, textual de la palabra, la comprobamos en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, que es uno de los 4 evangelios, es el número 4. Dice la palabra en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, lo que Dios estaba hablando. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios. En Juan 1.1, Juan 1.14, vamos al verso 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando el apóstol Juan, y habitó entre nosotros. Ese verbo, dice la Escritura, que estaba allí en el principio, el verbo, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? ¿Quién se hizo carne? ¿Quién tomó un cuerpo humano para venir a la tierra? Jesús. El verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. Entonces vemos acá claramente que la Biblia dice que ese verbo, esa palabra que estaba al principio, cuando no existía nada, se hizo carne. El mismo Dios se hizo carne. Pablo lo dejó bien en claro en 1 de Timoteo 3:16 cuando dijo esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo dice Pablo, lo dice claramente, un hombre que tenía una alta revelación de la palabra, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Y Pablo está diciendo indiscutiblemente, es decir, no hay discusión. El mismo Dios que estaba allá en el Génesis se hizo hombre y vino a la tierra, se hizo carne, fue manifestado en carne. Por eso dice, grande es el misterio. Claro, es un misterio para muchos, porque como dije, hay mucha gente que no sabe todavía quién es Jesús. Están en la iglesia y todavía no saben quién es el Cristo de la gloria. Y eso pasó con los discípulos. La palabra de Dios dice que ellos estaban en la barca y había una gran tormenta. Dice que Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. Dice que se desató una gran tormenta que casi se hundía la barca. Ellos estaban asustados. Y dice la Escritura que levantaron a Jesús y le dijeron, Señor, ayúdanos que nos vamos a morir todos. Y Jesús se despierta y dice la palabra que le dice al mar y a los vientos, le dice, calla y enmudece. Reprende a los vientos y reprende al mar y todo se queda quietecito. Y ellos se asombraron y dijeron, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Todavía no sabían quién era Jesús. Jesús estaba actuando allí en su naturaleza divina cuando reprendió, si fuera sido un hombre, como un hombre tiene poder para reprender los vientos y al mar. Por eso se establece claramente que Jesús, el Rey, el Verbo, fue manifestado en carne. El mismo Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Algunas religiones dicen, así se agarran duro y dicen, es imposible porque Dios es uno solo y Él no comparte su gloria con nadie. Lo dice el libro de Isaías y es verdad. Dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura. En otro versículo dice, 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, Jesús está diciendo en Isaías que no existe otro Dios y Él es el único Dios y Él no comparte su gloria con nadie, con hombre ni con nadie. Eso quiere decir que si Jesucristo es un hombre, como tales religiones y filosofías afirman, o un profeta o un ángel, Dios jamás compartiría su gloria con Él. ¿Es cierto o no es cierto? Ok, entonces vayamos a la palabra a ver si el Padre no comparte su gloria con Jesús.
Vamos a hablar del niño de la profecía, del que habló el mismo Isaías, que dijo que no existía otro Dios, sino solamente el Dios eterno. Dice la palabra en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escuche bien, el nombre de este niño, una profecía que estaba estableciendo el profeta Isaías, dice: ese niño que nos es dado y nos es nacido, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La misma escritura dice que ese niño es el Padre eterno y es Dios fuerte. Si Dios no compartiera su gloria con nadie, ¿cómo ese niño se va a llamar Padre eterno y Dios fuerte? Comenzamos a ver que el Padre sí comparte su gloria con el Hijo, con Jesús. Vamos allá, más allá. Apocalipsis. Dice la escritura en Apocalipsis 5:11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de ángeles, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, el Verbo, Jesús, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos allí que los millones de ángeles, los 24 ancianos, los querubines y todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra, encima de la tierra, le dan gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué pasó? ¿Será un hombre Jesús realmente, como muchos pretenden hacer ver? El Padre compartiendo su gloria con Jesús, ese Cordero, ese Verbo. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo dice enfáticamente en Romanos 9:5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está diciendo: Él es Dios, ese Jesús, ese que vino a través de María, ese ser humilde, quizás insignificante para muchos, es el Dios eterno que vino a esta tierra por amor a su creación perfecta y su creación genuina, que es el hombre y la mujer. Tú que me estás escuchando, ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan lo aclara y dice en 1 de Juan 5:20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, hablando Juan, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice Juan, en su Hijo Jesucristo. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan, el apóstol amado, que estaba recostado siempre de la costillita de Jesús, ese estaba diciendo: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que estuvo al lado de Jesús pudo entender que Jesús era el mismo Dios. Y hay religiones nuevas, gente que está saliendo con diferentes filosofías, tratando de enlodar, tratando de refutar, tratando de decir que no, que Jesús no es Dios. Aleluya. El mundo tiene que saber esta gran verdad: Jesús es Dios. Lo voy a demostrar en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús pisara la tierra, antes de que viniera, no existía el Hijo, estaba allí, es decir, no había hecho presencia en la humanidad el Hijo, mejor dicho, y solamente se conocía la figura de Jehová, el Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Y él, Jehová de los ejércitos, habla a través del profeta Zacarías y dice, Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, está diciendo, y mirarán a mí, y está hablando de Jerusalén, y está hablando del hijo unigénito, y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Él está diciendo allí que al que traspasaron fue el mismo. Vamos a confirmarlo en el Nuevo Testamento. San Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, lo traspasaron, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es decir, Jehová dice allá en el Antiguo Testamento, en Zacarías, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y en la escritura dice en Juan, verso 37, también otra escritura dice, mirarán al que le traspasaron, refiriéndose a Jesús cuando lo traspasaron en la cruz. Y en el Apocalipsis se vuelve a confirmar, en Apocalipsis 1:7, cuando dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Claro, Jesús viene y dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, haciendo una analogía, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice que es el mismo Jehová, y el mismo Jesús es el mismo. Esto está revelado por la misma palabra del Señor. Entonces algunos dicen, bueno, pero entonces habrá tres dioses. Son tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Quieren hacer ver que son tres dioses. Realmente la Biblia no dice eso, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Lo que sucede es que ese Dios se manifestó al mundo en su omnipotencia y en su omnisciencia y en su omnipresencia. Se manifestó al mundo como Padre, luego se manifestó como Hijo y luego se manifestó como el Espíritu Santo. Así que no se trata de tres dioses como algunos tratan de hacer ver. Se trata de un solo Dios manifestado al mundo. Y lo leemos en Primera de Juan, presta atención, 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vuelvo a repetir, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y terminamos esta palabra que estoy ministrando en Zacarías 14:9, cuando dice la palabra, escuche bien, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aleluya. Dice la palabra que en el tiempo final, cuando ya todo se cumpla, cuando los tiempos proféticos se consuma todo, entonces Él será uno solo. No lo conocerán más como el Jehová, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, sino que ya cuando ya venga el Señor en su gloria, en aquel día final de los tiempos, lo conoceremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El Dios eterno, digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza. Ese Dios maravilloso que se hizo hombre, ese es un misterio. Dios mismo se hizo hombre y vino a la tierra a salvarnos, a darnos la vida eterna. Así que no pierdas la oportunidad de confiar en el Dios eterno que se despojó de su gloria y vino a este mundo por amor a esta humanidad. No permitas que nadie te robe esta gran verdad. El diablo va a tratar por muchas cosas, muchas maneras de quitarte esta gran verdad. Cristo es el Dios eterno de la gloria. Muchas bendiciones.